en este jueves de Cuaresma, de la cuarta semana de Cuaresma. Otra vez, mis hermanos, el Señor nos vuelve a sorprender. En la primera lectura que hemos escuchado del libro del Éxodo, el capítulo 32 del libro del Éxodo, el Señor dice a Moisés: anda, baja al monte, que se ha pervertido tu pueblo. En verdad, mis hermanos, me gusta mucho el imperativo usado por Dios. Anda. Ese verbo que está traducido definitivamente del latín. En el latín sería ames. Y ames en latín quiere decir amar. Cuando Dios le dice a Moisés, anda, le está invitando a amar. Nadie sale de su comodidad si no ama. Nadie se compromete seriamente con Dios si no ama. Solo el amor me quita las comodidades. Solo el amor me saca de mis propios gustos y caprichos para poder abrirme a las nuevas posibilidades. Es maravilloso eso. Dios saca a Moisés de su comodidad para salvar a su pueblo. Nadie sale de su guarida de pecado si no es capaz de amar. Porque Dios tiene paciencia con nosotros y solo el amor nos hace recapacitar. Fíjate, este pueblo se ha desviado del camino, dice la palabra, que yo le he indicado. Veo que es un pueblo de dura cerviz, es decir, de cabeza dura. Me he preguntado, ¿habrá alguna diferencia de ese pueblo con nosotros? ¿Por qué somos tan infieles? ¿Por qué sustituimos a Dios por cualquier basura? Dios mismo se ha desinstalado por amor a nosotros. Dios dejó su condición divina para hacerse hombre hasta morir en la cruz. Y nosotros no nos desinstalamos, nos instalamos en nuestra guarida sucia de pecado. Moisés intercede por este pueblo manchado por la infidelidad y le dice: ¿por qué, Señor, se va a encender tu ira contra tu pueblo? Arrepiéntete de la amenaza contra tu pueblo. Y la respuesta de Dios es: y el Señor se arrepintió de la amenaza que había pronunciado contra su pueblo. Vaya, vaya. ¿Qué cosas hace Dios por ti y por mí? Le fallamos, le somos infieles y Él vuelve a enamorarnos con tanta ternura. Por eso en el Evangelio de hoy, en el capítulo 5 de San Juan, que es el que estamos leyendo entre semana, primero que todo, Jesús quiere dejar claro que su testimonio sí es válido, porque no puede estar separado del otro que es el Padre. El versículo 32a dice: otro es el que da testimonio de mí. Sigue Jesús ayudándonos a entender que siendo Él el enviado, no actúa por cuenta propia, sino que Él está siempre determinado por la voluntad de su Padre. Hay una estrecha relación entre Jesús y su Padre.
Hay una comunión insustituible entre Dios y su Padre. Por tanto, es incontestable que el testimonio de Jesús sea al mismo tiempo el testimonio del Padre. En realidad, se trata de un único testimonio que contiene la voz unánime de dos personas, el Padre y el Hijo. Esto es precisamente lo que la ley judía requería para dar validez a un testimonio. Eso significa que las palabras de Jesús tienen profundamente doble validez de verdad. Aquí está la clave de hoy. Me pregunté hace un momento, ¿por qué somos tan infieles? ¿Por qué sustituimos a Dios por cualquier basura? La respuesta es simple. Porque mi vida supuestamente cristiana no es una con la del Señor. No me parezco a Cristo. Solo me busco a sí mismo. A veces uso a Dios para mis andanzas y mis porquerías cotidianas, pero no soy sincero con Cristo ni con la iglesia. Hago lo que quiero, participo a veces en la iglesia, pero mis actuaciones fuera de la iglesia y de las paredes del templo son contrarias a lo que creo y percibo de Dios. No podemos delante de Dios fingir. No podemos vivir de esa manera. No podemos aparentar que somos santos y cerrar los ojos a ser así. Y después llevar una vida que no es aquella que Él quiere. No puedo yo aparentar en el templo, en la iglesia, que soy una persona, pero después ser otra en lo escondido. No puedo ser así. Mi vida tiene que ser auténtica. Yo debo dar el paso hacia la conversión. Significa que mi vieja vida, mi vieja conducta tiene que cambiar, tiene que enderezarse. Dios lo sabe. Dios sabe lo que tú y yo debemos enderezar. Todos conocemos en verdad el nombre que Jesús daba a esto de doble cara: hipócritas. ¿Cuántos hipócritas en la iglesia? Nos golpeamos el pecho, estamos comprometidos a veces, pero mi testimonio interno es sucio y grotesco del seguimiento de Jesús. No puedo seguir al Señor de esa manera. Es suficiente con tantísimos antitestimonios nuestros que destruyen la labor y el compromiso y el trabajo de la iglesia. Es necesaria una actitud distinta de parte nuestra que refleje mi amor a Cristo, a sus valores, a sus principios, y que refleje el amor indestructible ante la iglesia. Porque el que no ama a la iglesia con sus valores, tampoco podríamos llamarlo católico. Aquel que ama algo de la iglesia, pero detesta otra parte de ella, váyase a una secta protestante, porque no es un católico. El católico ama a la iglesia con todas sus estructuras, con todo lo que es, y ama a Cristo con todos los valores que el Evangelio trae. Por eso Jesús ahora en el Evangelio ha hecho cita de unos testimonios, porque el testimonio del Padre puede expresarse de diferentes maneras. Todos los testimonios presentados por Jesús en el Evangelio de hoy
hacen referencia a la obra salvífica del Padre, pero sus interlocutores son incapaces de acogerlos. El versículo 37 en el Evangelio de hoy dice: porque no han oído nunca su voz y no han visto su rostro. Este es el problema de nosotros. Negándose a aceptar a Jesús, tampoco podemos acoger su palabra. Por el contrario, tenemos la vida del Padre cuando cogemos el misterio de Jesús y le permitimos a Jesús prolongar en nosotros su comunión. Aceptamos de Dios lo que Él ha vivido. Aceptamos de Jesús su obediencia filial al Padre y nos volvemos nosotros obedientes a Dios. Nos volvemos también entregados a los demás. ¿Puedo ser yo diferente? ¿Es posible ser yo diferente? Claro que es posible. Debemos hacer quizá algunos pasos. Arrepentimiento, no de labios, sino de corazón. Lo que el apóstol Pablo llama metanoia, cambio de mentalidad. No solo me arrepiento diciéndolo, el arrepentimiento se concretiza y la iglesia lo valora en el sacramento de la reconciliación. Si tú dices que yo estoy arrepentido, pero no vas al sacramento de la reconciliación, tu arrepentimiento es vano, es vacío. El arrepentimiento necesita confirmación. Y la confirmación del arrepentimiento se llama sacramento de la reconciliación. Por eso, cuando hay ciertas condiciones de tu vida que no te permiten ir al sacramento, como vivir en unión de hecho, por ejemplo, te debe de tocar la conciencia. No puedes vivir el resto de tu vida sin comulgar, sin confesarte. Y si el Señor te llama, ¿qué le dirás? ¿Cómo se te puede abrir las puertas del cielo cuando no has comido a Cristo, ni te has confesado, ni te has arrepentido? Los que están en unión de hecho, cada día de rodilla deben de ponerse para pasar al camino que te lleve al sacramento del matrimonio, para no perder la existencia espiritual y las riquezas de la vida espiritual. Es necesario el sacramento de la reconciliación. Es fundamental. Sin él no hay posibilidad de arrepentimiento. El segundo paso que debemos hacer es mente abierta a su palabra, no al mundo, sino a Dios. El hombre cristiano tiene que verse en el mundo distinto. Yo no puedo ser como cualquiera en el mundo. Mis actitudes no pueden ser igual a cualquiera. A veces somos mal hablados, a veces somos vulgares, a veces somos mentirosos, a veces somos corruptos inclusive. ¿Cómo puedes ser tú o yo así y luego llamarte cristiano? ¿Cómo podemos ser así y luego venir a abrir la boca para comulgar? ¿Cómo? ¿Cómo puede ser eso posible? No hay relación estrecha entre mis conductas paganas y mis actitudes cristianas. Yo debo de abrirme a Dios, no al mundo. Y la tercera condición es ser uno con Cristo. Así como Cristo es uno, Jesús es uno con el Padre. Ser uno con Cristo, eso se llama unanimidad de espíritu. Es decir,
hay una manera de ser unánime de espíritus con Cristo: sacramento de la Eucaristía. Para poder ser uno con Cristo, yo tengo que ser hombre y mujer de la Eucaristía. Te pregunto, ¿te preocupa no participar de la Eucaristía? ¿Te quedas con los mínimos en la Eucaristía? ¿Cuántas Eucaristías tú tienes al mes? ¿Y te sientes feliz con eso único que tienes? ¿Cómo te llamas tú católico si no te importa la Eucaristía? ¿Qué tipo de católico eres que sustituye la Eucaristía por cualquier basura? ¿Cómo puede ser eso? No sos hombre de Eucaristía si no te enamoras de ella, si no la amas, si no te sacrificas para poder estar en ella y la buscas para ser hombres y mujeres eucarísticos, para tener unanimidad del Espíritu con Cristo. De lo contrario, no eres nada de esto. Y el cuarto aspecto: ver el rostro de Cristo. Aunque las cosas sean contrarias, en fin, aunque todo parezca diferente y oscuro, ¿cómo ver el rostro de Cristo? ¿Cómo atender al rostro de Cristo en mí mismo, en los otros, en la comunidad, en la iglesia, en los proyectos y en el trabajo de la parroquia? ¿Cómo ver allí el rostro de Cristo? ¿Cómo comprometerme con el alma en las tareas y las obligaciones de la parroquia? En fin, una pregunta para este día de Cuaresma: ¿en qué se nota que en mí actúa Jesús? ¿En qué se nota que en mí actúa Jesús? Pregúntate, cada uno nos preguntamos, ¿en qué se nota que en mi vida actúa Jesús? ¿Se refleja? ¿Tú lo demuestras que Jesús actúa en ti? Otra pregunta para rumiar durante este día: ¿le dejo el espacio suficiente a Cristo o no le doy el espacio suficiente a Cristo? Hay otras cosillas que sustituyen a Cristo en nuestra vida. Por consiguiente, si reconocemos que somos pecadores y abrimos la puerta a Jesús, podemos limpiar el alma. Parece que Jesús tiene, podríamos decir, el látigo para limpiar nuestra alma. Esa se llama la misericordia. Abramos el corazón a la misericordia de Jesús. Digamos: pero Jesús, mira cuánta suciedad llevo dentro. Ven, límpiame. Límpiame con tu misericordia, con tus palabras dulces. Límpiame con tus caricias. La gracia y el valor profundamente que el Señor nos regala en este sacramento eucarístico nos dé la fuerza para limpiarnos de corazón. Así sea. Amén.